Muy bien, para todos los que están conectados a través de nuestras redes sociales, en el canal de Facebook de Park Systems, pueden escribirnos sus preguntas en cualquier momento a través de la casilla del chat. Si están conectados directamente por la plataforma de GoToWebinar, pueden levantar la mano en cualquier momento y leeremos sus preguntas al final de la transmisión. Igualmente pueden realizar sus preguntas a través de la casilla del chat. Antes de dar inicio, quisiera presentar a nuestro panelista de este día. Armando Melgarejo es ingeniero de soporte en Park Systems, donde se dedica a la instalación y a la atención de AFM a nivel investigación y posgrado. Tiene un título en ingeniería en biotecnología en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México. Durante sus estudios, hizo un semestre en investigación en la Universidad Técnica de Czechia, en Praga, donde se especializó en nanotecnología y biotecnología molecular. Entre sus áreas de experiencia se encuentran diversas técnicas de caracterización Raman, AFM y IER, inmovilización de enzimas, genética y biología celular. Sobre este webinar, la microscopía de sonda Kelvin por banda lateral sideband, KPFM, es un nuevo modo de Park Systems que permite obtener información de la topografía y potencial de la superficie de muestra con alta resolución y mejor sensibilidad en comparación a las técnicas convencionales de KPFM. Muy bien, finalmente, les queremos agradecer nuevamente por su conexión y cualquier duda pueden escribirnos a los correos que aparecen en pantalla. Nuevamente doy la bienvenida a nuestro panelista, Armando Melgarejo. Bienvenido, Pues, Armando. muchas gracias, muchas gracias por la presentación también. Bueno, como ya saben, mi nombre es Armando Melgarejo y voy a tener el gusto el día de hoy de darles este pequeño webinar. Y bueno, vamos a comenzar compartiéndoles mi pantalla. Más permítanme un tantito. Si me puedes dar acceso, Liz, por favor. Sí, se está haciendo el cambio en línea. Toma Sí, un poquito. listo. Muy bien. Entonces, ya deberían de estar viendo mi pantalla en este momento. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces, como bien mencionó Liz, el tema del día de hoy es microscopía de fuerza por sonda Kelvin, nada más que vamos a hablar de lo que es la banda lateral para caracterización avanzadas de materiales, o por su nombre en inglés le llamamos sideband KPFM. Bueno, antes de comenzar, para a todos ustedes, aquellos que nos estén escuchando por primera vez, Park Systems es un fabricante líder mundial de microscopios de fuerza atómica. Y bueno, las aplicaciones de la fuerza atómica van en diversos campos de investigación, dependiendo de nuestra área de investigación o nuestra propia imaginación. Específicamente, el día de hoy nos vamos a centrar más en lo que son materiales y bueno, en la parte de electrónica y semiconductores, por lo mismo de la técnica de la que vamos a estar hablando. Bueno, Park Systems se caracteriza por varias cosas, pero en específico quiero resaltar tres de ellas. La primera es que cuenta con un escáner X ya desacoplado de su escáner en Z, lo que permite una mayor precisión en los escaneados. Por otra parte, tenemos la tecnología de verdadero no contacto, que nos permite muestrear o escanear nuestras muestras sin en realidad tocar la superficie de las mismas, preservando el tiempo de vida de las puntas. Y por último, tenemos nuestro software de análisis SmartScan, el cual cuenta con una interfaz tan amigable que incluso aquellos usuarios nuevos, sin experiencia alguna, pueden adquirir una imagen de alta calidad con solo 3 clics. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Estos son nuestros equipos de investigación que contamos y estos son los equipos de la parte industrial automatizados. El día de hoy nos vamos a centrar más en lo que son los de investigación y específicamente hablando, vamos a centrarnos en los equipos de investigación NX. ¿Por qué? Bueno, esta técnica de las que les voy a hablar requiere del uso de lockings, los cuales ya están embebidos, incorporados dentro de estos 4 modelos. Por lo tanto, nos vamos a centrar en estos y específicamente los resultados y pequeñas grabaciones que les voy a mostrar están hechos en el NX10. Y bueno, estos son todos los modos eléctricos que en Park System manejamos, son los modos que tenemos, pero específicamente vamos a hablar de estos 4, aunque principalmente de el KPFM, que es el que nos concierne el día de hoy.
Y bueno, aquí solamente hay unos ejemplos de las 4 técnicas que resalté anteriormente. Tenemos el EFM, que es la base de esta técnica que vamos a hablar el día de hoy. Aquí vemos la fase de las de las fuerzas electrostáticas. También tenemos el PFM, aquí vemos la respuesta piezoeléctrica, es la respuesta vertical. Y también aquí vemos el potencial de superficie de unas hojuelas de sulfuro de molibdeno. Y bueno, en cuanto a lo que nos concierne el día de hoy, vamos a hablar de lo que es la microscopía de fuerza por sonda Kelvin. Vamos a ver, bueno, primero el concepto más importante desde mi punto de vista, que es la diferencia del potencial de contacto. Vamos a explicar cómo funciona este mecanismo, de cómo se calcula. Vamos a ver las fuerzas electrostáticas implicadas en la técnica de KPFM. Vamos a hablar de las técnicas convencionales y vamos a hablar de cómo se utiliza esto en nuestra SmartScan a partir de la versión 13. ¿Por qué de esta versión? Bueno, es que a partir de esta versión es que está disponible este modo de los que les voy a hablar. Vamos después a hablar de lo que nos concierne el día de hoy, que es Sideband, cómo funciona. Vamos a ver cómo se demuestra en el SmartScan. Y después vamos a hablar de lo que es la microscopía, bueno, la sensibilidad de la amplitud en EFM, cómo se puede mejorar. Y por último, vamos a ver un caso de estudio con una muestra llamada F14H20. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta plática. Vamos a empezar con la primera parte, que es los fundamentos de la microscopía de fuerza por sonda Kelvin. Entonces, como les mencionaba, desde mi punto de vista, el término más importante para hablar de microscopía de KPFM es la diferencia del potencial de contacto. Esta se define como el potencial electrostático que existe entre dos muestras que son diferentes o que sus propiedades eléctricas son diferentes, ¿no? Sus propiedades de conductividad son diferentes. Entonces, si extrapolamos esa definición, perdón, a lo que es el AFM, tenemos dos materiales, la punta y la muestra, que por la misma definición deben de estar compuestos de diferentes materiales cuyas propiedades conductivas o eléctricas sean también diferentes, ¿no? Y inicialmente los tenemos desconectados, lo que quiere decir que están eléctricamente flotando. Y bueno, el cada uno de ellos estar compuesto de un material con propiedades diferentes, esperamos que cada uno de ellos tenga una función de trabajo diferente. ¿Y qué es la función de trabajo? Bueno, la función de trabajo se puede definir como la energía mínima requerida para desplazar un electrón de la superficie de un objeto hacia lo que es el vacío o el infinito. Ahora, ¿qué sucede si conectamos estos dos materiales? Una vez que los conectamos, se establece una conexión eléctrica y por la misma naturaleza de ambos, de tener una función de trabajo diferente, tienen diferentes niveles de energía y van a crear un flujo natural de electrones dentro de una parte de la muestra a la otra, más bien de una parte de conexión a la otra parte de la conexión. Y si esto ocurre, bueno, entonces podemos calcular todo esto con la fórmula teórica de lo que es la diferencia del potencial de contacto. Aquí la tenemos un poquito planteada diferente, pero básicamente este es el principio. Lo que queremos son la función de trabajo de ambas y su diferencia divididas entre lo que es la carga de un electrón nos puede dar la diferencia del potencial de contacto. Y la función de trabajo sabemos que está relacionada con lo que es el potencial de superficie de cada muestra, además que es multiplicando este potencial de superficie por la carga del electrón lo que nos da la función de trabajo. Ahora, todo esto que acabamos de explicar hay que plantearlo en el AFM, ¿no? ¿Cómo lo calculamos? Bueno, todo esto, esta fórmula ya la vieron, es el método de sonda de Kelvin, es la fórmula que vamos a utilizar. Ya está despejada para directamente calcular lo que es la diferencia del potencial de contacto, o el CPD por sus siglas en inglés. Y bueno, primero hay que conocer la función de trabajo de una de las partes, si es lo que nos interesa calcular es la otra parte, ¿no? Entonces, no nos interesa calcular la punta, nos interesa la muestra, hay que conocer la función de trabajo de la punta. Esta se puede hacer ya tanto con valores teóricos o se puede utilizar muestras de referencia para calcular este valor. Una vez que lo tenemos, podemos ahora sí medir la diferencia del potencial de contacto. ¿Pero cómo lo hacemos? Bueno, primero, esta diferencia de potencial de contacto, como les decía, es este campo eléctrico que existe entre mi punta y mi muestra. Por lo tanto, lo que queremos es compararlo con una referencia. En este caso, cuando la señal es cero o cuando no hay fuerzas electrostáticas. Y esto solamente va a ocurrir cuando mi cantilever esté en su posición de reposo sin interacción alguna con mi muestra. Ya que utilizamos esta señal de cero como referencia, vamos a empezar a aplicar un contrapotencial. Es decir, una fuerza que idealmente va a llegar al mismo valor, la misma magnitud que el CPD,
pero va a tener una carga contraria para poder nulificarla. Y bueno, eventualmente vamos a poder llegar a este valor exacto y sabemos que ya hemos llegado gracias a la retroalimentación constante que tenemos en el AFM y vamos a poder saber porque llegamos a la misma referencia que estábamos utilizando antes. Y cuando estos dos valores son iguales pero opuestos, entonces se nulifican y yo ya conozco lo que es el CPD. Entonces lo único que me queda es despejar la función de trabajo de mi muestra y la puedo calcular directamente ya conociendo estos dos valores. Ahora, hasta aquí, todo suena bastante sencillo. Podemos referirnos que a lo mejor la señal de monitoreo que vamos a utilizar es la deflexión del cantilever. No obstante, no es tan buena idea. ¿Por qué? Bueno, esto es asumiendo que la señal que estamos obteniendo es completamente pura, son puras fuerzas electrostáticas. Sin embargo, si las fuerzas electrostáticas aquí son demasiado fuertes, podemos causar que la oscilación sea tan grande que toque la muestra. Y si toca la muestra, vamos a crear ruido, una señal de ruido se va a introducir en mi señal, y entonces ya no va a ser confiable. Es por eso que mejor no vamos a usar la deflexión del cantilever, vamos a utilizar una oscilación eléctrica por la aplicación de un voltaje. Y bueno, se lo vamos a explicar un poquito más en las siguientes diapositivas. Ahora, las fuerzas electrostáticas en el método de Kelvin, las podemos calcular fácilmente si consideramos a la punta y a la muestra como un capacitor. Si los consideramos como un capacitor, entonces la energía entre ellos las podemos calcular con esta fórmula de aquí. La mitad de la capacitancia multiplicada por la diferencia del potencial al cuadrado. Y bueno, la diferencia del potencial, ¿a qué me refiero? Este es un término que, en vez de muchísimos otros términos, que son estos tres, que son que ya vimos, la diferencia del potencial de contacto, estamos hablando del contrapotencial, que es el voltaje que yo voy a aplicar para nulificar este mismo, y tenemos el voltaje de AC, el cual, como les mencionaba, es que lo vamos a usar para oscilar el cantilever y utilizar la señal eléctrica para filtrar la información. Y bueno, esto va a ser a una frecuencia dada. Y si todo esto lo sustituimos en nuestra fórmula, podemos llegar eventualmente a esta fórmula de aquí. No voy a entrar en los detalles matemáticos de cómo llegamos a ella. Si quieren, ustedes pueden checar, las referencias aquí en esta revista con los colaboradores. Pero bueno, si observamos la ecuación lentamente, podemos ver que la podemos resumir en tres secciones muy burdamente. Esa sección de aquí, esto de acá y esto de acá. Si las clasificamos, entonces decimos que esta primera sección me va a dar la información acerca de la deflexión estática. Esta segunda sección de aquí me va a dar la vibración, la información de la vibración a una frecuencia tal, en este caso es la omega E, y la segunda es otra frecuencia que va a ser denominada como 2 omega E. Ahora, esta es la que vamos a utilizar para obtener mi información de kpfm, mi potencial de superficie, y esta es la que normalmente se utiliza si queremos hacer mediciones de capacitancia. Ahora, si le aplicamos a la amplitud de estas, una vez que estamos oscilando una transformada de Fourier, vamos a observarlas de esta forma. Tenemos la oscilación mecánica de mi cantilever, siempre ocurre, es la que estoy haciendo oscilar gracias a la pieza piezoeléctrica que tengo en mi AFM. Y bueno, tengo también la oscilación eléctrica. Esta es la que nos interesa y esta amplitud se ve cuando mi contrapotencial y mi diferencia de potencial de contacto son diferentes. En cuanto logro igualar estos dos, entonces lo que ocurre es que mi amplitud desaparece. Y eso se puede comprobar aquí en la fórmula. Si ustedes observan los valores, aquí tenemos estos dos valores que estamos manejando de este lado. Cuando son exactamente iguales pero contrarios, de carga contraria, entonces se vuelve cero y cualquier cosa multiplicada por cero me da cero. Y es por eso que mi amplitud desaparece, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Pero ¿cómo lo vemos o cómo funciona directamente nuestro AFM? Bueno, esto lo tenemos aquí. Este es el mecanismo interno de cómo vamos a obtener la información dentro del AFM. La primera parte que tenemos aquí es un mecanismo tradicional, un láser incidiendo sobre un cantilever que se refleja sobre un fotodetector, ¿no? Ahora, esta primera parte de aquí es la que estamos hablando de la topografía. Igual utilizamos un locking, ya que es un método de no contacto, entonces hay que modular la frecuencia a la que vamos a obtener la información. Cuando estamos hablando de no contacto, solemos utilizarlo alrededor de 110 kHz. Filtramos esa información y obtenemos nuestra topografía. En el caso de lo que es el KPFM, utilizamos la segunda frecuencia, la que veíamos aquí, la FE,
Y igual, estamos aplicando el contrapotencial que nos va a dar la nulificación y vamos a poder obtener la señal correctamente. Y la señal a la que estamos trabajando, teóricamente hablando, puede ser cualquiera que esté alejada de la oscilación mecánica del cantilever, pero en nuestros equipos NX10 se utiliza una frecuencia de 17 kHz porque es la manera que se programó. No quiere decir que no se pueda cambiar, pero es la frecuencia recomendada. Y bueno, ahora vamos a ver un poco cómo se ve esto en el SmartScan. Para todos ustedes que ya son usuarios de Park Systems, saben que así es como luce la interfaz tradicional del SmartScan. Y ahorita ya estamos haciendo un corrido de lo que es el KPFM, el método convencional, ¿no? O lo que llamaríamos fuera de frecuencia o off resonance por sus siglas en inglés, por su nombre en inglés, perdón. Ahora, antes de comenzar con nada, lo primero que hay que hacer es checar los logins, ¿no? Estos están embebidos dentro de nuestro sistema. Aquí los podemos ver, solamente hay que darle clic y los podemos activar. El primero de ellos es el de la topografía y como pueden ver, inclusive el software no nos deja modificarlos absolutamente. Y aquí está la frecuencia de los que les hablaba, está cerca de los 110 kHz. Luego tenemos el segundo, el cual se desbloquea para nosotros para poder obtener la información del potencial electrostático, las fuerzas electrostáticas. Y aquí vemos la frecuencia, como les mencionaba, 17 kHz, más aquellos valores que también hay que modificar para obtener una señal óptima, ¿no? Tenemos la fase, que va a ser nuestra fase de referencia durante el escaneado. Tenemos la constante de tiempo, que es una especie de un filtro de bajo pase, por así decirlo. Tenemos la sensibilidad, que es qué tan sensibles vamos a ser a los cambios de voltaje dentro de mi muestra. Y bueno, todo esto depende entre la punta que estoy utilizando y la muestra que estoy analizando, ¿verdad? Y tenemos, bueno, el drive, lo que es el voltaje que aplicamos para la oscilación eléctrica. Ya que está sido activado, entonces en teoría podríamos empezar el escaneado, ¿no? Pero vamos a tener que activar primero el sideman o el método tradicional que ahorita es el AM, ¿no? Entonces, vamos a la ventana de bias, vámonos a KPFM. Esta es una diferencia que podría notar entre los modelos anteriores de SmartScan. No solía estar clasificado de esta forma. Pero ya que estamos aquí, seleccionamos el modo que queremos y le damos en Tuning. Una vez que apretamos Tuning, el software automáticamente va a encontrar la amplitud de la oscilación que nos conviene y la fase óptima. Entonces ya no tenemos que ajustar nosotros estos manualmente como solíamos hacerlo antes en el modo mantenimiento. Ya que lo encontramos, ahora sí podemos regresar al login y ajustar nuestros parámetros y ver que nuestras señales de trazo y retraso se alineen bien como lo estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Es una imagen normal, tradicional de lo que es el método convencional de KPFM. Y, por ejemplo, en este caso, si observamos esta muestra, es la que les mencionaba, el F14H20. Vemos aquí la diferencia de la función de trabajo del potencial que nos está dando. Estamos hablando de 350 mil equivalentes o 350 milivolts, ¿no? Este no es el verdadero potencial de superficie de esta muestra y lo vamos a comprobarlo ahora que hablemos en el sideband, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a pasar directamente a lo que es sideband. Vamos a regresar a esta diapositiva. Esta es igual la misma fórmula que estamos para las fuerzas electrostáticas. Al final de cuentas, estamos también sensando fuerzas electrostáticas, entonces tenemos que referirnos a la misma. Quiero que noten nada más que todos los términos que hace rato clasificamos en 3 están siendo multiplicados por la derivada de la capacitancia en respecto a la distancia del cantilever. Este punto aquí va a ser el factor clave para explicar una de las diferencias entre el método tradicional y el método de sideband. Ahora, si nos vamos a las fuerzas electrostáticas, bueno, les decía, la diferencia de la capacitancia en respecto al tiempo se puede definir como esta sumatoria polinomial de expansión polinomial en función de lo que es la posición de descanso del cantilever cuando no se está moviendo, ya les decía, cuando estaba en su punto de cero interacción, y la posición de mi punta durante la oscilación. Y se preguntarán, ¿cómo puedo calcular la posición de la punta dentro de la oscilación? Bueno, esa se puede calcular igual utilizando la posición de reposo del cantilever más lo que es la amplitud con respecto al coseno de lo que es la frecuencia y la fase de mi cantilever. Y todo esto, bueno, sustituyendo estos valores dentro de esto, eventualmente llegamos a esta ecuación de aquí. Aquí Borgan y colaboradores lo explican a su detalle por si alguien está interesado en ver toda la matemática de cómo se llega. Pero quiero que se fijen en este término de aquí, el AK.
Este término es el que nos va a dictar si estamos utilizando fuerzas totales o estamos utilizando un gradiente de fuerza. Y esa va a ser una de las principales diferencias entre lo que es el método convencional de KPFM y el sideband. Ahora, cuando el término de K equivale a 0, estamos utilizando fuerzas totales. Y si usamos la ecuación, básicamente es la misma ecuación que utilizamos anteriormente para explicar el cálculo de las fuerzas electrostáticas. Pero cuando este término ya no deja de ser 0, por ejemplo, es 1, tenemos una ecuación bastante similar, pero cambian ciertos detalles, ¿no? Especialmente podemos observar que las frecuencias que utilizamos ya no son una frecuencia cualquiera, sino que son las frecuencias laterales de la oscilación mecánica, ¿no? Aquí tenemos la primera, que es más o menos, ya sea la menor o la mayor de la oscilación mecánica, igual 2 veces lo que sería para la, en teoría, capacitancia, ¿no? Y esta es la que se utiliza para un gradiente de fuerza. Y esto se puede ver aquí igual en la transformada de Fourier. Tenemos nuestros dos picos originales para la oscilación tradicional, bueno, la técnica tradicional, y las bandas laterales. No es que no existieran antes, simplemente no las estábamos utilizando, ¿no? Y aquí están, estas dos son las que vamos a utilizar para obtener la información de sideband. Lo que, aparte de utilizar un gradiente de fuerza, al hecho de estar tan cerca de la oscilación mecánica, me evita el ruido o la contaminación de una señal tan distante. Y bueno, a lo mejor con la fórmula no queda muy claro, voy a tratar de clarificarlo un poquito más con esta diapositiva de aquí. Tenemos la fórmula de fuerzas electrostáticas, la misma que vimos hace rato, y bueno, tenemos que el término de AK es proporcional a lo que es la fuerza total, ¿no? Dependiendo de la distancia del cantilever. Pero si A0 es proporcional a la fuerza total, entonces si este es el caso, vamos a tener una interacción total entre lo que es la punta de mi cantilever, el cono y la longitud del mismo. Entonces aquí lo podemos ver. La longitud del cantilever, el cono y la punta. Todo esto interactuar con mi muestra directamente, lo que me va a quitar resolución en mis imágenes. Y digo, no tienen que tomar mi palabra. Aquí está esta imagen de aquí, esta gráfica. Esta explica el comportamiento de las contribuciones de las fuerzas electrostáticas. Aquí Colchero y colaboradores pueden dar más detalles, pero básicamente nos explican que la contribución total del cantilever se vuelve básicamente pareja o homóloga entre todas las partes una vez que pasamos la resolución de los 4 o 5 nanómetros de distancia, ¿no? Entonces, básicamente es nula la interacción local que existe. Aquí la contribución de la longitud del cantilever y del cono es básicamente la misma que lo que es de la punta. Pero, ¿qué pasa cuando utilizamos el gradiente de fuerza en vez de la fuerza total? Bueno, entonces la punta del cantilever ya no tiene la misma contribución que lo que es el cono y el cuerpo completo. Ahora sí va a ser una interacción local exclusiva entre mi punta y mi muestra, permitiéndome una mayor resolución. Y bueno, aquí no les muestro la gráfica, pero básicamente lo que ocurre es que esta pendiente, en vez de estar hasta 4 nanómetros, se aumenta hasta 90 nanómetros. Entonces, ahora sí, la parte experimental que me interesa, ahí tengo un mayor rango en donde nada más va a contribuir mi punta específicamente. Pasando estos 90, otra vez la interacción vuelve a ser básicamente equivalente. Y bueno, ya que tengo una contribución específica entre punta y muestra, mi resolución aumenta porque ahora sí puedo sentar diferencias entre mis magnitudes o mis cambios dentro de mi muestra de potencial electrostático, no solamente un promedio como lo hacíamos antes con todo el cantilever. Espero no haber confundido los mucho, pero básicamente aquí voy a hacer un pequeño resumen muy burdo de todo lo que acabo de decir. Tenemos lo que es la técnica convencional o off resonance por su nombre en inglés. Utilizamos una frecuencia cualquiera, bueno, en este caso 17 kHz como les mencionaba, pero tiene que estar alejada de la oscilación mecánica. Este término cuando es A0 me da lo que es esta técnica. Igual, para calcular lo que es la diferencia del potencial de contacto, utilizamos el contrapotencial, lo nulificamos para calcular ahora sí el potencial de trabajo, perdón, la función de trabajo. Y esto es una interacción total, por lo que no tiene tanta resolución. En cambio, el sideband, el nombre lo dice, bandas laterales, sideband, utiliza las bandas laterales de la oscilación mecánica, se eliminan los problemas de los del rango largo, y igual, el diferencia potencial de contacto se calcula de la misma forma,
pero hay una interacción local gracias al gradiente de fuerza que estamos utilizando en este término. Y bueno, pasando igual este término a lo que es la FM, la primera parte de aquí ya es exactamente lo mismo que vimos, la topografía, cómo funciona. Y tenemos igual el primer locking, bueno, el segundo locking, que va a filtrar la información de la banda izquierda. Aquí lo pueden ver, la frecuencia menos la oscilación mecánica menos la frecuencia que estamos de la banda lateral. Por lo tanto, está al lado izquierdo de mi oscilación mecánica. Y pues más la frecuencia de la banda lateral está a mi lado derecho de mi oscilación mecánica. Y estos dos, igual, es el contrapotencial. Y la cosa aquí es que no va a ser cada uno por separado. Nada más que va a tomar el promedio del voltaje que estoy utilizando para nulificar mi potencial de superficie y me va a dar ahora sí el valor que estoy buscando. Pero bueno, la parte que nos concierne a lo mejor a la mayoría es cómo funciona el SmartScan, ¿no? Igual, es el mismo software, la versión 13 de SmartScan, y estas señales ya son igual, es la misma muestra, pero estamos hablando del sideband. Entonces, igual, tenemos un locking, el cual va a ser para topografía, no le cambiamos nada, la misma frecuencia para obtener la topografía. Después tenemos el segundo locking, como les mencionaba, es la banda lateral. Aquí no me está indicando que son 3 kHz de frecuencia, sino son 3 kHz de frecuencia hacia el lado izquierdo de la oscilación mecánica, ¿no? Y aquí ya no están optimizados mis valores. Y el tercer locking también lo tengo que activar y también tengo que controlar sus valores, ¿no? Como pueden ver, no precisamente la misma fase se puede utilizar, se pueden utilizar diferentes fases, inclusive la diferente frecuencia. Nada más que para tener una medida más exacta, se recomienda utilizar la misma frecuencia. Y bueno, se activó el tercer locking. Y ahora sí, si nos regresamos a la parte del bias, de la ventana de bias, igual KPFM, ahora sí activamos sideband y cuando le damos en tuning, vemos dos señales aquí. Y bueno, es de esperarse, ¿no? Hace rato estábamos utilizando nada más un locking, ahora estamos utilizando dos lockings. Por lo tanto, tenemos dos amplitudes, son los dos voltajes que se están aplicando. En este caso aplicamos el mismo voltaje, entonces la oscilación debe ser igual o muy similar. Es por eso que la vemos aquí igualita. Y tenemos las fases óptimas para cada uno de mis lockings. Y entonces empiezo a medir la imagen aquí. Aquí a lo mejor no se observa muy claramente, pero ya que lo veamos en los resultados lo vemos. Pero si ustedes alcanzan a ver, cada división es de 200 miliequivalentes o milivolts y vemos claramente que es mucho mayor a la señal que nos daba la técnica convencional. Aquí estamos hablando de 750 o 800 milivolts, ¿no? Entonces, este sí es el valor real de mis alcanos que estoy midiendo aquí. Y bueno, antes de pasar a lo que es la parte de los resultados de la parte experimental, vamos a hablar un poquito de la sensibilidad de la amplitud en FM. Esto es nada más para obtener una mejor resolución en mi señal de KPFM o de LFM. Ahora, todos los equipos de Park NX están programados para reaccionar directamente a la magnitud electrostática de la interacción o básicamente la amplitud de la EFM, ¿no? Esta se calcula, la sensibilidad de esta se calcula por la diferencia de la amplitud de EFM entre ambas partes de la muestra dividido entre la diferencia del voltaje, ¿no? Que se está aplicando en la punta. Ahora, esta amplitud se puede calcular con esta fórmula de aquí, esta es la oscilación de la amplitud, en donde tenemos aquí que la oscilación mecánica, la frecuencia de la oscilación mecánica multiplicada por las fuerzas electrostáticas divididas entre la constante de fuerza, con estos términos de aquí, nos da el cálculo de la oscilación, ¿no? Del desplazamiento del cantilever. Pero cuando el término de la frecuencia mecánica y la frecuencia eléctrica son iguales, y sustituimos las fuerzas electrostáticas de la fórmula que veíamos antes, esta es la fórmula que veíamos al principio de toda la presentación, obtenemos esta ecuación de aquí abajo, en la que nos están diciendo básicamente que la amplitud, mi desplazamiento, mi sensibilidad al final de cuentas, va a depender de lo que es el factor Q y la constante de fuerza de mi cantilever. Entonces, si depende del constante de fuerza de mi cantilever directamente, estamos hablando que si mi constante de fuerza es menor, la sensibilidad de mi medición va a ser mayor. Y otro valor que podemos relacionar aquí es la deflexión óptica del láser o qué tanto se mueve el láser en el fotodetector debido al doblamiento del cantilever, ¿no? Al doblado, perdón.
Tenemos aquí el desplazamiento de lo que es el fotodetector, perdón, el láser en el fotodetector, el cual se calcula por medio de la distancia entre el cantilever y el fotodetector, dividido entre la longitud del cantilever multiplicado por la oscilación o el desplazamiento de la oscilación. Todo esto lo podemos incorporar a lo que es la sensibilidad, la fórmula que veíamos antes, y queda que la sensibilidad es proporcional a esta ecuación de aquí. Aquí tú como colaboradores nos explican a más a detalle cómo llegamos a esta conclusión. Pueden checarlo si quieren ver el proceso matemático, pero básicamente nos dicen que la constante de fuerza de mi cantilever, igual como les mencionaba, a menor valor, mayor sensibilidad, y en este caso nos dicen que también que el cantilever, su longitud, a menor longitud, puede tener una mayor sensibilidad. Entonces, son los dos factores que vamos a buscar en los cantilevers conductivos o que permiten la conducción de electricidad para hacer mi técnica de EFM. Ahora, sin más de qué hablar de la teoría, vamos a ver unos resultados de lo que son la muestra que les hablaba, la F14H20. La F14H20 es una muestra llamada eicosil perfluorotetradecano. Básicamente es un alcano, y por su fórmula condensada es que se le llama F14H20, ¿no? Pero es un alcano semifluorado con segmentos de cadenas perfluorados. Entonces aquí vemos las cabezas del flúor contra la cadena del alcano, ¿no? La cadena del hidrocarburo. Y aquí esta muestra o este compuesto tiende a formarse en dos estructuras, ya sea la forma de espiral, que es la que, vemos aquí, o la forma de moño, que así le llaman a esta, pues, como varilla, le llaman moño, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos puede ser posible que las encontremos, mucho depende de su mecanismo de autoensamblamiento. Eso es otro tema aparte, pero es la forma en que se ensamblan estos compuestos en la naturaleza. Ahora, esta primera muestra, los resultados que les muestro, podemos ver los resultados aquí son como formas de espirales incompletas. Y esta diapositiva está comparando lo que es la técnica tradicional, el Off Resonance KPFM, contra lo que es el Sideband KPFM. Si ustedes observan, las características del escaneado son exactamente iguales. Bueno, nada más les muestro aquí las características del locking, que es o la velocidad de escaneado, que son las más importantes, que considero las más importantes. La única cosa que cambia es la frecuencia a la que estoy obteniendo mi señal de KPFM. La topografía, como es de esperarse, es exactamente igual en ambas, nada más que la señal no es la misma. Vemos aquí que es una señal muy tenue, más débil en comparación contra el potencial de KPFM. Y no tienen que creerme nada más por los colores. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que lo comprobemos. Y bueno, nada más resaltar que estas imágenes se obtuvieron con un cantilever llamado NSC36C, cuya constante de fuerza es 0.6 newtons por metro y tiene una longitud de 130 micras. Y bueno, aquí está la información que les decía. Se tomaron las dos imágenes de las diapositivas previas, se les pasó una línea de análisis y esta es la información que se obtiene. Por la técnica tradicional, sí obtenemos la diferencia del potencial, claro, pero es una señal muy débil. No tenemos tanta claridad debido a la interacción total entre el cantilever y la muestra. En cambio, Sideband sí nos permite observar sus pequeños cambios y obtener el valor exacto. Y esto es gracias a la interacción local entre la punta y la muestra. Y bueno, esto es la diferencia, mostrando la diferencia en lo que es Sideband contra la técnica convencional, pero también les vamos a mostrar cómo inclusive utilizando Sideband puede haber una diferencia si utilizo cantilevers diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, todas estas imágenes se obtuvieron con la técnica de Sideband. Ambas imágenes pueden ver que me muestran los patrones dentro de la imagen, entonces la resolución está ahí, solamente que el cantilever que utilizo va a tener mucho que ver con qué tan claro puedo ver esta resolución, qué tan sensible va a ser mi medición. Entonces, las condiciones del escaneado son exactamente las mismas para ambas, lo que cambia es el cantilever. Y bueno, vamos a mostrárselos aquí. El NSC14, que es esta parte de aquí, es un cantilever de 125 micras, casi igual de largo que el NSC36, que son 130 micras, pero la constante de fuerza del NSC14 es 10 veces más grande que la del NSC36. Entonces, si recordamos nuestra ecuación de sensibilidad a la amplitud de FM,
podemos concluir desde antes de ver los resultados, o esperaríamos que este cantilever nos muestre una mayor sensibilidad en comparación a este. Y aquí lo observamos claramente. El verde, que es el cantilever con una constante de fuerza menor, nos da una mayor sensibilidad que el cantilever rojo, ¿no? En este caso. Y es exactamente la misma sección, la misma técnica, nada más lo que cambió es el cantilever. Ambas nos dan las diferencias dentro de la muestra, pero este nos permitió una mayor sensibilidad gracias a su constante de fuerza. Y bueno, ya para terminar el día de hoy, les quiero dejar con 2 puntos importantes. El primero es que la técnica de sideband KPFM es una técnica para medir propiedades electrostáticas, la cual, gracias a su interacción local entre la punta y la muestra, nos permite censar los cambios del potencial de superficie con una clara resolución lateral en comparación a los métodos convencionales. Y por otra parte, tenemos que la sensibilidad de la amplitud de FM está directamente correlacionada con la calidad de la imagen que voy a obtener. Por lo tanto, para mayor sensibilidad de AFM, debo utilizar un cantilever corto o una constante de fuerza pequeña. Y bueno, no me queda más que agradecerles por su tiempo. Espero hayan podido aprender un poquito de esta técnica. Si tienen alguna duda, pueden respondérselas ahorita. O si les surge en un futuro, pueden contactarnos directamente a techsupport@parksystems.com. O si están interesados en actualizar su software, también nos pueden contactar. No sé si existe alguna duda, Liz. ¿Qué tal? Parece que se está tardando un poquito en actualizar. ¿Ya me escuchas? Ya te escucho, Liz. Muchas gracias. Están llegando unos comentarios, pero mientras se actualizan, los queremos invitar. Próximamente tenemos la lectura número 3 de la certificación en AFM. Más detalles pueden encontrarlos a través de nuestra página en www.parksystems.com. Probablemente pueda haber un aviso para actualización de las lecturas 1 o 2, pero los invitamos a tomar esta certificación a partir de la lectura 3, que será el próximo 25 de mayo para este curso de certificación. Okay. No, parece que no hay más preguntas. Que no hay preguntas, perdón. Está actualizando muy despacio, pero en cualquier momento pueden escribirnos en los correos que están apareciendo en pantalla. Podemos responder esta u otras preguntas que se refieren a la transmisión del webinar. Voy a dar un momento más a ver si puede actualizar el sistema para que podamos leerlos o leer sus comentarios si tienen alguna observación. Porque probablemente sí se ven en proceso los comentarios, pero no está actualizando muy rápidamente, entonces tampoco queremos extender mucho la transmisión. Vamos a responder las preguntas que nos llegan a través del correo electrónico. Les vamos a responder hoy mismo sus preguntas y pues con esto daríamos por terminada la transmisión de esta ocasión. Les agradecemos muchísimo por conectarse. Les deseamos un excelente viernes. Y muchísimas gracias, Armando, por tan interesante presentación. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de haberme escuchado el día de hoy. Espero haya podido dejarles algo para que se queden con ello y ya saben, cualquier duda pueden contactarme directamente a mi correo que es armando@parksystems.com o a techsupport@parksystems.com y podemos responderles todas sus dudas o actualizar su software como les comentaba.